se va a dar la mortalidad. Porque es una persona que está sumamente infectada, se va a morir mi paciente. Por eso que en el caso del África, la gran mayoría de africanos mueren parasitados, porque existe gran cantidad de vectores. No hay tratamiento y finalmente estos niños mueren. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Pérdida de peso, anemia, en algunos casos vómitos, y bueno, lo que estamos viendo, ¿no? El vaso dilatado, el hígado dilatado, lo que vale decir hepatomegalia y hepatomegalia. Miren, esta es la característica, ¿no es cierto?, del niño africano. Miren, síndrome de desgaste, miren, pero básicamente, ¿por qué se da la hepatomegalia o esplenomegalia? Porque hablamos de personas que están parasitadas hace muchos años. Por eso les decía, en el caso del Perú, lo común es por lo general ver la parte en la piel. No es muy común observar esto. Sin embargo, sí se da. Sin embargo, se da. ¿Correcto? Pero ustedes, si observan la fotografía, no observan ninguna zona que esté pues, con alguna herida sospechosa. Entonces, por eso hay que tener cuidado. No siempre van a tener pues, una zona expuesta. Ahora, en el caso de la leishmaniasis mucocutánea o espurdia, ¿dónde se va a observar mayormente? A nivel de la cara. ¿Dónde? En zona donde tenemos tejido cartilaginoso. ¿Dónde? El tabique nasal. Conocido comúnmente como el tabique de Tapir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que degrada? Degrada todo el tabique nasal. Vamos a observar la fotografía. ¿Ya? Es como una especie de metástasis. ¿Ya? Miren, como una especie de metástasis en la zona del tabique. ¿Ya? Ahí está. Miren el tabique, miren. Es como si carcomiera el protozoario todo el tabique. Miren. Ahí está. Y eso generalmente lo vemos en la selva. Así como ustedes ven a sus pacientes, van a ver que es muy característico. Y el niño por lo general es sumiso, se esconde. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza de cómo poco a poco se va degradando la parte de su rostro. ¿Ya? Entonces es muy común observar eso en la selva. ¿Es antigua la enfermedad? Muy antigua. Mira, ahí está nuestro huaco retrato. Los huacos retratos identificaban y representaban las características propias de las enfermedades comunes en nuestra parte. Ahí están los huacos retratos. Y por último tenemos la leishmaniasis cutánea post-calazar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar con nuestros pacientes, los cuales básicamente van a tener lesiones o erupciones maculares, nodulares, etc. Entonces, si yo hago un corte de esos nódulos, voy a encontrar gran cantidad de amastigosis. Miren, esto de acá, por ejemplo, tiene por lo menos unos 3 años posteriores a la enfermedad. Es una enfermedad que puede durar gran cantidad de años si es que no hay tratamiento. Y que finalmente puede llegar a la muerte, sí, por falta de tratamiento. Ahí está. El diagnóstico. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? Por el frotis de la lesión, ¿no es cierto? ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a observar? Amastigotos, promastigotos, tricomastigotos. ¿Qué observo? Amastigotos. Una biopsia también me sirve. ¿Qué observo en la biopsia? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Yasmín, ¿qué observo en la biopsia? ¿Qué puedo observar en una biopsia? El amastigoto, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del diagnóstico de leishmaniasis, me puede servir la reacción de Montenegro, que consiste en una intradermoreacción. Entonces, para el diagnóstico me sirve la intradermoreacción de Montenegro. ¿Ya? ¿Qué más me sirven? Las pruebas serológicas, el PCR. ¿Dónde está la lista, por cierto? ¿Por dónde va la lista? ¿Escribieron todos? Pasan por acá, de Montenegro. Intradermoreacción de Montenegro. ¿Ya? El tratamiento, eso sí, chicos, memorizado. ¿Por qué? Porque son enfermedades tropicales, son enfermedades propias de nuestro país. ¿Ya? Entonces, de hecho, que ustedes si van a una zona endémica, y en algún momento se van a ir por su salud,
Entonces ya saben cuál es el tratamiento que le van a dar a sus pacientes. Entonces, en el caso de la leishmaniasis o leishmaniosis, ¿qué le voy a dar? La primera línea de tratamiento, los antimoniales pentavalentes, que se conocen con el nombre de glucantime o pentostan. De repente con el tiempo pueden cambiar, sí, pero yo lo que sí tengo que saber es que tengo que darle mi antimonio pentavalente. ¿Ya? Eso sí o sí. Otros fármacos que me pueden servir, la fotericina B. ¿Ya? Inclusive esa fotericina B puede venir con liposomal, se conoce comúnmente en el mercado como ambisomia. ¿Ya? Entonces, si del examen les preguntan para el diagnóstico de leishmaniasis, el paciente deberá ser tratado con metronidazol, albendazol, glucantime. ¿Ustedes van a responder? ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La profilaxis, ¿puedo evitar? Bueno, si puedo controlar el vector, sí puede evitar la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, se puede controlar siempre y cuando se controle al vector. Hay una profilaxis. Pero recordemos pues que en lugares tan alejados de nuestra selva es imposible controlar al vector, porque es típico de lugares lluviosos, automáticamente llueve, se forma una estructura cargada de agua y automáticamente los zancudos se reproducen rápidamente. Es difícil. En la costa fácilmente se puede controlar, pero en la selva es difícil el control del vector. ¿Ya? Entonces, la profilaxis, el diagnóstico y tratamiento temprano en los casos para poder salvar al paciente. ¿Ya? Y recordemos que el reservorio son los animalitos de vida silvestre, principalmente los perritos que están junto a las personas, ¿ya? Pero en el caso, le decía, pues de la selva encontramos, ¿cómo se llaman? Hurones, ¿no? Hurones, hay un sinnúmero de animalitos de vida silvestre, que ellos sirven como reservorios. Hay los animalitos, ¿cómo se llama? El hurón, hay un montón de animalitos semejantes a las ratas, no recuerdo los nombres. Son como ratas gigantes. Igual que una rata, pero gigantes. Son animalitos silvestres. Y lógico, el vector no solamente busca seres humanos, busca cualquier animalito que tenga sangre. Ahora sí, vamos a hablar ahora sí de quién, de la enfermedad de Chagas. ¿Ya? El mal de Chagas o enfermedad de Chagas, que también es una enfermedad tropical, característica de nuestra parte. Si en la primera decíamos que es característica de zonas tropicales, en el caso de la enfermedad de Chagas es característica de lugares de nuestra serranía, ¿ya? De lugares donde hay frío, ¿correcto? Entonces, ¿dónde nos encontramos? Bueno, antes decíamos exclusivo para la serranía. Ahora no podemos decir eso porque ya encontramos al vector en Chiclayo, o mejor dicho, en el departamento de Lambayeque. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Salas. ¿Ya? Salas es nuestro departamento. Entonces, mientras el vector exista, también existe la enfermedad. Anteriormente en Lambayeque no encontrábamos ningún tipo de paciente con enfermedad de Chagas. Hoy ya los encontramos. Debido al cambio climático en el cual el vector lo vemos que ya vive, y no solamente en Salas, también encontramos en Motupe. Entonces, si en Motupe está, en cualquier momento va a haber un brote de enfermedad de Chagas en la ciudad de Motupe, que está muy cerquita de Chiclayo. Entonces, en cuanto al vector, aquí es un triatomino, muy semejante a una cucaracha. Así se trata menos como una cucaracha. Pero ¿cuál es el problema real? Que lamentablemente en el Perú, nuestro vector, el vector que transmite la enfermedad, tiene malas costumbres de alimentación. Cuando consume el alimento, automáticamente defeca. Entonces, el animalito succiona sangre y está defecando. Y cuando defeca, está llevando términos protozoarios. O sea, está dejando sus excretas al protozoario. Y ese protozoario se introduce por vía sanguínea. Y así es como existe o se da la enfermedad. ¿Bien? Por eso les decía, esta enfermedad es propia del Perú. La encontramos en Perú, en Bolivia. En otros países no la encontramos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de México, etc., ¿encontramos al vector? Sí, pero con otras costumbres. El vector consume el alimento y no se defeca automáticamente. Acá, en eso tenemos unos pines. El vector consume el alimento y defeca. Y encima cuando defeca, elimina el protozoario. Y así es como el protozoario ingresa por vía sanguínea en nuestro cuerpo. Imagínense, hasta en
¿ya? Hasta el vector tiene malas costumbres. Entonces, se conoce enfermedad de Chagas en honor a su descubridor Carlos Chagas. ¿Ya? Hoy en día está ampliamente distribuido en América. ¿Por qué? Porque el vector lo encontramos por todo lado. Decía, ¿no? Antes no había Chagas en el departamento de Lambayeque, pero ahora, como ya existe el vector, muy cerquita tenemos pacientes con enfermedad de Chagas. ¿Ya? Entonces, en el caso de la enfermedad de Chagas, hablamos de 3 formas evolutivas. ¿Qué formas evolutivas? El amastigoto, el epimastigoto y el tricomastigoto. 3 formas evolutivas. Vamos a ver dónde encontramos esas formas evolutivas. ¿Ya? El amastigoto, ¿ya? Muy semejante al amastigoto de Leishmania. ¿Por qué hemos visto el amastigoto? Tiene su núcleo y tiene su kinetoplasma. ¿Puedes acá? Miren, tiene su núcleo y tiene su kinetoplasma. ¿Ya? En el caso del amastigoto del trypanosoma, ¿dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en los tejidos tanto de humanos como de los mamíferos. ¿Ya? Vamos a ver cómo se da el cuadro. ¿Ya? Encontramos la forma evolutiva de epimastigoto. ¿Y cómo será epimastigoto? Es una estructura la cual tiene núcleo, kinetoplasto, del cual emerge el flagelo. ¿Ya? En el caso del epimastigoto, lo voy a encontrar ¿dónde? En el intestino del vector. Entonces, la forma de epimastigoto, ¿lo encontraré en el ser humano? No. Epimastigoto lo encuentro en el intestino del vector. Entonces, en el ser humano, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar al amastigoto y voy a encontrar al tricomastigoto. Entonces, las formas evolutivas de la enfermedad de Chagas en el ser humano que se visualizan son amastigoto y tricomastigoto. Las formas evolutivas que no se ven en el ser humano, ¿cuáles son? El epimastigoto. El tricomastigoto. En el caso del tricomastigoto, ¿cuál es la estructura? Una estructura que presenta flagelo en cualquier protozoario, pero se encuentra encorvado. Sí. Tricomastigoto se encuentra encorvado. Es el tricomastigoto. Acuérdense del término tripo, viene como de tripa, que significa encorvado, ondeado. ¿Ya? Entonces, el tricomastigoto, ¿ya? ¿Por qué es característico? ¿Por qué es importante? ¿Ya? El tricomastigoto es importante porque va a circular en nuestra sangre. ¿Ya? Y es la forma que se conoce como la forma infectiva. Entonces, la forma infectiva de la enfermedad de Chagas es el tricomastigoto. Si bien es cierto, encuentro amastigoto y tricomastigoto en un corte sanguíneo, pero la forma infectiva es el tricomastigoto. Ojo, pero por si acaso, la forma de tricomastigoto no se reproduce. No se reproduce. Ahora sí vamos a ver los vectores, la distribución en nuestro país. ¿Ya? Entonces, miren, encontramos un sinnúmero de vectores. Es más, hay un sinnúmero de especies. ¿Ya? Desde los triatomas, triatominos, ¿ya? Conocidos vulgarmente como chirimachas. Es como si dijera yo cucaracha, allá se lo conoce como chirimacha. De la chirimacha hay diferentes especies. Los más comunes que encontramos en nuestro país son Pastronchilus, Rhombius y Triatoma. 3 especies más comunes. ¿Ya? Tres géneros. Triatoma, Rhombius y Pastronchilus. Las especies más comunes. ¿Ya? Miren, observen ustedes. Entonces, estas especies son intradomiciliares. ¿Sí? Entonces, tenemos 9 especies, de las cuales las más comunes son Triatoma, Pastronchilus y Rhombius. ¿Ya? Miren, en el caso de Triatoma son todos los rojos. Todos los rojos son los triatomas. Ahí está. ¿Ya? Pastronchilus.
que no es típico, no es característico de la manera donde ellos se reproducen, pero aún así, por el cambio climático, sobreviven inclusive en partes de la selva. Porque normalmente estos tipos de vectores son de lugares altoandinos, normalmente. Sin embargo, pues, observen ustedes que con el cambio climático también se han adaptado de tal manera que hasta en nuestro departamento lo encontramos. ¿Ya? Miren los países endémicos de América, cómo es que tan rápido ha avanzado este individuo. Miren, toda América y América del Centro. ¿Ya? En el caso pues de Estados Unidos sí encontramos el vector, sí hay el vector, pero con otras costumbres. ¿Ya? No son las costumbres pues de que se alimentan y defecan, no, ellos tienen otras costumbres. ¿Ya? Por eso es de que no encontramos la enfermedad. Por eso es que es bien difícil que un médico de Estados Unidos pueda pronosticar una enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque no lo ve. No son casos típicos de ella. Un paciente que se fuera con enfermedad de Chagas peruano a Estados Unidos se muere. Se muere en Estados Unidos. Porque los médicos no conocen sobre la enfermedad de Chagas. Son enfermedades tropicales. Son enfermedades que son muy propias, muy autóctonas de nuestra parte. Entonces, dentro de los vectores tenemos Propneus, Triatoma y Pastrongius. Ahí está. Se diferencian por su aparato bucal, por la cabeza. Esto es de interés. ¿Cuál es su ciclo vital de los streptominos? Tenemos el estadio de huevo, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y el adulto. ¿Ya? ¿Es un tipo de metamorfosis? Sí. ¿Completa o incompleta? ¿Qué dice? ¿Completa o incompleta? Incompleta. ¿Ya? Es una metamorfosis incompleta. ¿Dónde vive? ¿Dónde son felices? En la casa de cerro. ¿Dónde son felices? En las casas de tejo, de quincha, en las casas pues donde, inclusive las casas donde son de adobe, ahí se esconden. En los adobes, ahí viven los pastrongios, los streptominos, los bronquios, etc. Ahí está el ciclo vital. ¿Ya? Vamos a ver el ciclo vital. ¿Sí? ¿La lista por dónde va? Ahí va la lista. Ya, muy bien chicos. A ver, vamos a ver el ciclo vital de enfermedad de Chagas. En primer lugar, tengo el streptomino. Ustedes han visto que es muy semejante a una cucaracha, de este tamaño más o menos. Y la vamos a ver también en plano. Semejante a una cucaracha. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese streptomino? El streptomino lo que hace en primer lugar, succiona sangre también en nosotros, pero como es una cucaracha grande, es imposible que un ser humano en la mañana se deje succionar sangre por un animal de esa manera, ¿cierto? Entonces, mayormente son de vida nocturna. Cuando estamos durmiendo, sin querer no nos damos cuenta, no sentimos, y ¿qué es lo que hace el streptomino? Succiona un poquito de sangre y automáticamente defeca. ¿Ya? Como defeca en sus excretas, en sus heces, ¿qué es lo que hace? Elimina ¿qué? Elimina en las excretas al tripomastigoto. ¿Ya? Ahora, ese tripomastigoto es el que ingresa a nuestro cuerpo, ¿ya? Miren, ingresa por vía sanguínea, ¿correcto? Y se puede transformar en amastigoto. ¿Ya? Puede ser que siga como tripomastigoto o se puede convertir en amastigoto. En el caso que se convierta en amastigoto, ustedes ya saben, la forma de amastigoto es la forma que se multiplica. ¿Ya? Se multiplica dentro de nuestro cuerpo, ¿correcto? Pero también encontramos otros que se mantienen con la morfología de tripomastigotos. ¿Ya? Por eso es que en el frotis sanguíneo voy a encontrar amastigotos y voy a encontrar tripomastigotos. Pero ya saben ustedes que los tripomastigotos van e invaden nuevas células y dentro de las células se transforman en amastigotos. Y como amastigotos se reproducen, ¿correcto? Ahora, ese tripomastigoto que se encuentra circulando en la sangre, nuevamente por ahí llega una chirimacha, succiona sangre y se lleva al tripomastigoto en ese estadio. Ese tripomastigoto dentro de la chirimacha se transforma en epimastigoto en el intestino de la chirimacha. ¿Ya?
Y como epimastigoto comienza a multiplicarse, a reproducirse, pero en el intestino ¿de quién? De la chirimacha. ¿Ve? Entonces ese epimastigoto crece, ¿ya? Y se transforma en tripomastigoto y así es como sale. O sea, epimastigoto en el intestino de la chirimacha. La chirimacha defeca y se transforma en tripomastigoto. Es cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la fase de Kiss y trofozoito? Ya, el trofozoito en el interior del organismo defeca, se transforma en quiste. Igual ocurre acá. Se transforma en tripomastigoto y así es como ingresa a nuestro organismo. Defeca, pues. Ya defeca, se transforma en tripomastigoto y ingresa como tripomastigoto. Cuando entra la chirimacha, Cuando entra en la sangre nuestra ya ingresa como se tripomastigoto. cambia a epimastigoto. No, dentro de nuestro cuerpo no se cambia, se cambia Cuando a llega el vector y mastigoto. nos pica. ¿Perdón? Cuando llega el vector y nos pica. Ya, pues es que Después de que estamos infectados, llega el vector y nos pica. ya, él se lo lleva como tripomastigoto. Y lo convierte en epimastigoto. Epimastigoto. Dentro del vector, muy bien. Exactamente, defeca, tripomastigoto. Así es. ¿Ya? ¿Comprendido, entendido? ¿Sí? Miren, imagínense que yo soy el vector. ¿Ya? Yo como vector en mi intestino, imagínense que soy una chirimacha. En mi intestino, yo soy la chirimacha, soy la cucaracha. En mi intestino tengo ¿a quién? Al epimastigoto. Ese epimastigoto se reproduce en mi intestino. Cuando yo cucaracha, chirimacha, defeco, estoy defecando y esos epimastigotos se transforman en tripomastigotos. Como tripomastigotos van por el conducto sanguíneo, porque esta chirimacha viene, succiona sangre, defeco e ingresa automáticamente los tripomastigotos. ¿Ya? Entonces, en su compañera circulan los tripomastigotos. ¿Ya? Están circulando felices los tripomastigotos. Esos tripomastigotos ingresan a células, a macrófagos, ¿correcto? Y se reproducen entre los macrófagos. Y ocurre lo mismo que en el caso de la leishmania, ¿ya? Pero hay otros que se quedaron sueltitos, otros tripomastigotos que se quedan sueltos. Otra chirimacha succiona la sangre y se lleva los tripomastigotos, ¿ya? Que en su interior de la chirimacha, ese tripomastigoto se transforma en epimastigoto. ¿Se dan cuenta? O sea, para que el ciclo se dé, tiene que haber sí o sí el vector. Si no hay vector, no hay ciclo. Porque si yo, supongamos, quito el vector, si yo quito el vector, ¿qué estadio se perdería? El epimastigoto. Si yo saco al vector, imagínense que soy la chirimacha, yo me voy, ya no existo. Si yo no existo, ya no existiría el estadio de epimastigoto. ¿Por qué? Porque el epimastigoto requiere mi intestino para poder sobrevivir y poder reproducir. Y si no hay estadio de epimastigoto, no se cierra el ciclo. Entonces, se requiere sí o sí al vector. ¿Ya? Por lo tanto, es monoceno o heteroceno. Este ciclo es monoceno o heteroceno. ¿Por qué? Porque requiere aquí a dos huéspedes. Porque, ojo, acá hablamos de dos huéspedes, ¿ah? En la enfermedad de Chagas hablamos de dos huéspedes, ¿ya? Un huésped invertebrado, que es la chirimacha, y el huésped vertebrado, que puede ser el ser humano, un perrito, un animalito, etc. ¿Ya? Un animalito de vida salvaje. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, ¿la enfermedad de Chagas solamente se da en el ser humano? No. El reservorio puede ser cualquier animalito. ¿Y por qué reservorio? Porque ahí el animalito, como nadie lo cura, es de vida silvestre, supongamos un hurón, es de vida silvestre, o una rata de campo, es de vida silvestre. Vive ahí con el parásito y sigue siendo pues el reservorio, porque más chirimachas van a tener hambre, no encuentran un ser humano a quien succionar sangre, lo succionan aquí al animalito de vida silvestre. Por ahí encontraron a un ser humano que estaba en el campo, automáticamente succionan su sangre y están inyectando al brontozoa. ¿Todos están en la lista? ¿No falta nadie? Aquí los cuento. ¿Cuántos cuántos hay? El número 1. 1, 2, 3, número. Ya, seguimos. ¿Comprendido, entendido? Y ahí está viendo la chirimacha, miren, ¿ve? Succiona sangre, ¿sí? Ahí está, succiona sangre y defeca. Ahí está.
inyecta? El tripomastigoto. Ahí está, el tripomastigoto. ¿Qué cosa es? Glóbulo blanco, donde los amastigotos se reproducen, crecen, se rompe el macrófago y encontramos pues más amastigotos y encontramos más tripomastigotos. ¿Y se va como tripomastigoto? Porque el vector consume al tripomastigoto. ¿Podrá el vector llevarse al amastigoto? Si se lo lleva, ¿podrá seguir creciendo? No. ¿Ya? El vector debe llevarse al tripomastigoto, porque el tripomastigoto debe convertirse en epimastigoto. No hay manera de que se lleve el amastigoto. No tiene capacidad él para poder albergar, o mejor dicho, no tiene capacidad para convertir el amastigoto en tripomastigoto dentro de su cuerpo. ¿Ya? Por eso es que el vector se lleva ¿a quién? Al tripomastigoto. ¿Ya? Así será el ciclo. ¿Ya? Ahora, enfermedad de Chagas, formas clínicas. Infección aguda, infección subaguda, infección crónica, infección congénita. ¿Ya? Y tenemos a los portadores. ¿Por qué? Recordemos, si por mala suerte yo tengo la enfermedad de Chagas, doné sangre, mi sangre se mantiene ahí en reserva para otra persona, pero como yo tengo al protozoario, lamentablemente por transfusión sanguínea se puede dar. ¿Se puede dar? Claro que se puede dar, porque en esa sangre que voy a encontrar, en esa sangre hay los tripomastigotos, que es la forma infectada. ¿Ya? Entonces, en el caso del aspecto clínico, la fase aguda es asintomática. ¿Ya? En algunos casos podemos rápidamente identificar, ¿por qué? Porque encontramos el chagoma, o también conocido como signo de Romaña. Es característico de la enfermedad de Chagas. ¿Qué más? Bien, encontramos en algunos pacientes el crecimiento incrementado del hígado, conocido como hepatomegalia, y también encontramos la esplenomegalia, el incremento del vaso. ¿Ya? En algunos casos vemos que también se deteriora el corazón y vemos cardiopatías. ¿Sí? Ahí está lo característico. Miren, es el signo de Romaña. ¿Ya? Este es el signo de Romaña. Miren, acá está el vector. Miren lo que encontramos. Este vector también lo encontramos cerca a los cuyeros. ¿Por qué? Porque el vector tiene que vivir de sangre. Entonces, como no tiene a quién picar, no tiene a quién picar a un ser humano, le pica a los cuyes. ¿Ya? Entonces los cuyes también pueden ser pues, un lugar o pueden servir de reserva. Ahí está, miren. ¿Cómo se llama esto? El signo de Romaña, el chagoma. ¿Ya? Aquí observamos, ¿ves? La hepatomegalia, la esplenomegalia del paciente. ¿Ya? Entonces, los pacientes pueden ser asintomáticos. Puede haber una muerte súbita sin tratamiento. ¿Ya? Fase crónica. Compromiso visceral, inclusive podemos encontrar cardiopatías, arritmias cardíacas, ¿ya? Síndrome de intestino, de megasíndrome también, de intestino agrandado. ¿Ya? En el caso del diagnóstico, igualito que el anterior, el diagnóstico puede ser por un frotis sanguíneo. ¿Ya? Recordemos que en el frotis sanguíneo, ¿por qué vamos a encontrar? Amastigotos, tripomastigotos o epimastigotos. En el caso de la enfermedad de Chagas, podemos encontrar tripomastigotos y amastigotos. ¿Ya? En sangre circulante encontramos mayor cantidad de tripomastigotos. ¿Ya? Ese es el signo diagnóstico. El signo diagnóstico es la forma como voy a hacer un diagnóstico prácticamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cojo el vector, ¿ya? Imagínense la chirimacha. Y esa chirimacha tiene que alimentarse. Entonces, como se va a alimentar, coloco ya sea el cuerpo, en este caso el brazo de un ser humano, pero puede ser también con una palomita, con un juicito, con lo que sea, para que se pueda alimentar el vector y observar al vector. ¿Ya? En ese vector voy a observar si se da o no se da la fertilidad. Ese es el signo diagnóstico. ¿En sangre circundante? Claro, tienes el vector y lo colocas. Y haces que succione tu sangre. No, usted dijo que en el frotis hay como tripomastigoto y epimastigoto. Ah, mastigoto. El epimastigoto está en el vector. En este caso en el triatomino.
¿Ya? ¿Puedo encontrar epimacigoto en el ser humano? No. Entonces es una chirimacha, pues, para poder ver. Lógico, es una chirimacha. Ya, muy bien. Las regiones del Perú quedan afectadas anteriormente. Estamos hablando del año 2004. ¿Ya? Estas eran las regiones que quedan afectadas. Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Amazonas, Cajamarca, eran las zonas afectadas. 2004. 2004, 2006. Actualidad, 2019. ¿Qué hemos visto? Casi todo nuestro país se encuentra infectado. ¿Por qué? Porque existe el vector. Es más, la Valleque no tenía el vector. Ahora vemos que en Salas existe el vector. Mientras existe el vector, vamos a encontrar la enfermedad. ¿Sí? Y de repente, quién sabe, mañana ustedes me digan, encontramos el vector en Chiclayo. Ya fuimos. Si el vector está en Chiclayo, también podemos hacer. Y con la gran cantidad de ratas que existen, las ratas serían los principales. En nuestro caso de Chiclayo, ¿cuál sería el lugar donde se concentra la mayor cantidad de parásitos? Ese sería el foco infeccioso. ¿No? Entonces, observamos que en el caso de la enfermedad de Chagas es muy antigua, porque la hemos encontrado en las momias. En las momias se han encontrado, pues, de que esta enfermedad ya existe. Viene transmisión por el vector principalmente, transfusión sanguínea, trasplante de órganos, accidentes de laboratorio. También puede atravesar la placenta en el caso de mujeres gestantes. ¿Ya? Entonces, en el caso de tratamiento, en el caso de la enfermedad de Chagas, para el tratamiento que vamos a utilizar, se utiliza nifurtimox y benidazol. ¿Ya? Entonces, eso sí, memorizar. Si les coloco tratamiento para la enfermedad de Chagas: A, metronidazol; B, albendazol; C, nifurtimox. ¿Me mataron ustedes? Espere. Ya, nifurtimox, benidazol. ¿Sale el testimonio? ¿Verdadero o falso? Falso. Significa, por ejemplo, si en el caso de uno cuando se utiliza infectado y lo comemos a otro realizar otro proceso de difusión, igual podemos contagiarlo. Ah, no. Si está bien cocido, Ya, ven lo cuyo, ven lo cuyo. si está bien cocido, no. A no ser pues de que haya alguna manera de la presencia de la sangre, mejor, pueda accidentalmente sí. Ya, supongamos, ya, tú cortas al cuyo, ya, lo estás cortando al cuyo, y de casualidad puedas, ya, supongamos, no he consumido Se corta y ya. supongamos que el cuyo está contaminado, no sé cómo se matará el cuyo, pero imaginemos que el cuello, ya, supongamos que le cortas el cuello, mismo lo estoy cortando, y el momento que le estás cortando de casualidad, Se corta. sin querer, también te pinchaste de cortaste. ¿Te da? ¿Por qué? Porque en este caso la aguja o el cuchillo actúa como si fuera el vector. Pero ojo, recordemos que en el caso del cuy ¿Qué te ríes? es un mamífero como nosotros. Entonces, ¿qué estaría voy a encontrar? Voy a encontrar el trigo mastigoso por trigo mastigoso, porque la ciudad como trigo mastigoso. Pero bien difícil que se dé, pues no creo. Porque mi definición decía horario. Ahí sí, más que todo por corte. ¿Por qué? Porque el corte actuaría como si fuera el vector. Como si fuera el vector que lo está inyectando. Porque está inyectando el trigo mastigoso. Claro, sino que no va a ser es una forma accidental, muy accidental. Ya, muy bien.
Este es un caso clínico. Y por último terminamos con tricomoniasis, tricomonas. ¿Ya? En este caso las tricomonas, ¿qué fase vemos? Solamente encontramos ¿qué estadio? El estadio de trofozoito. No existe estadio de quiste. ¿Ya? Solamente encontramos el estadio de trofozoito. ¿Correcto? Por lo tanto, el estadio infectante es el estadio de trofozoito. No existe estadio de quiste. ¿Ya? ¿Dónde le encontramos a tricomonas? Tricomonas subsiste a un pH alcalino. Por favor, sí. Ya, en el caso de tricomonas, ¿ya? Número 1, ¿vive a un pH alcalino? Sí. ¿O ácido? Alcalino. ¿Ya? Pero ustedes saben que el pH vaginal es un pH ácido. Entonces, ¿cómo vive ahí? Porque recordemos que tricomonas se alimenta de las bacterias. Lo que mantiene nuestro pH ácido, el pH ácido vaginal, debemos agradecer a las bacterias. Pero si no hay bacterias, ya no hay pH ácido. ¿Ya? Entonces la tricomona, ¿qué es lo que hace? Automáticamente se consume todas las bacterias y la vagina se transforma en un pH básico o alcalino. ¿Correcto? Y lamentablemente la forma de transmisión es por contacto sexual. Eso quiere decir que el varón está contaminado, lleva relaciones con 5 chicas, a las 5 chicas las contamina y encima automáticamente ese protozoario se consume todas las bacterias y cambia nuestro pH. ¿Bien? Entonces, por lo general, cuando tenemos tricomonas, es muy probable que también podamos hacer otras enfermedades vaginales debido al cambio de pH. Y es mucho más fácil contaminarnos cuando estamos en un periodo menstrual. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra menstruación cambia el pH y lo transforma en un pH básico. Por eso siempre es necesario los lavados vaginales a base de vinagre, unas gotas de vinagre. ¿Por qué? Porque tiene pH ácido. Y de esa manera permite que nuestras bacterias puedan rápidamente crecer y cambiar el pH. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que produce tricomonas? ¿Ya? Inflamación, ¿ya? Alteración del citoplasma de nuestra mucosa, ¿ya? Escozor. ¿Cuáles son las características del trofozoito? Presenta flagelo, presenta el núcleo, ¿ya? Ahí está, miren, su flagelo posterior, ¿ya? Entonces, se puede incubar entre 5 a 25 días. ¿Y qué es lo que produce? Vulvovaginitis. El hombre es asintomático, él vive feliz con las tricomonas, no le hace nada. Ni escozor le produce, por si acaso. ¿Por qué? Porque recordemos que la tricomona vive en un ambiente alcalino. Y el ambiente, lamentablemente, el ambiente netamente del varón es alcalino. Entonces ellos viven felices con las tricomonas. Ni siquiera escozor les da. Así que fácil ellos pueden contaminar y ni cuenta. Y encima te dicen, no, yo no he sido. Habrá sido otro. ¿Ya? Entonces el tratamiento es para la pareja. ¿Ya? Entonces, el hombre portador asintomático. ¿Me voy a morir o pasar algo? De repente, por ahí, como tienes tantas tricomonas,